Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes, señores, primer viernes del año. Sí, correcto, viernes 5 de enero del 2024. Hay que pensar un poquito porque va a empezar el 23. 2024, mañana es 6, Día de los Santos Reyes, como se dice aquí. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero es sábado, ¿no? O sea que pasa ahí sin arrugas. 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Amaneció Santo Domingo con 20 grados de temperatura, nublado, con neblina. La neblina toda la mañana, estuvo tempranito. Aquí realmente estamos en el invierno, ¿no? Y se siente. Bueno, señores, ayer el presidente inauguró la primera fase de la ampliación del puerto de Cabo Rojo con la llegada del crucero de Norwegian Cruise Pearl y unos turistas que andaban en el crucero, y eso es bueno. Pero, señores, aprovechó el gobierno para hacer, ¿verdad?, toda su propaganda política. Invitaron a los programas, los contrataron. Esos programas especiales deben pagar una millonada. Pero ustedes vieron que fueron solamente algunos seleccionados. Pero, anyway, eso es un 30%. Eso, si hubiera sido, se aprovechó porque estamos en campaña. Vamos a la campaña y próximamente ya no se podrán inaugurar ni cosas, supongo yo, que la Junta establecerá los límites, aunque aquí eso nunca se ha respetado. Pero eso está en un 30% y lo que se inauguró fue el puerto, la rehabilitación del puerto, de donde salía la bauxita, el cemento, etcétera. Y está habilitado para que lleguen cruceros, como llega aquí el ferry, aquí en el puerto de Santo Domingo, como llegan ahí en Sanssouci, llegan cruceros con turistas que vienen y pasean, como llegan en el río aquí en Romana. En Punta Cana yo no creo, en Puerto Plata llegan cruceros, en Samaná llegan cruceros, ahí a Cayo Levantado y a la zona ahí es importante, pero no es que eso se montó y se preparó toda la área, eso es como esos parques que se arreglan, eso lo hacen hasta los wedding planning. Cuando van a hacer una inauguración de un hotel, una cosa, eso lo presentan y lo arreglan y lo ponen para que se vea, pero eso no fue ningún hotel que se inauguró, fue el puerto. Obviamente, ¿por dónde van a llegar los turistas? Ahí está el presidente, que está en un 30%, o sea que se va a inaugurar por tramos, por pedazos, pero el presidente lo aprovechó para sus actividades políticas, y es importante. Lo que quería señalarles es que eso no es más que, eso es un evento. Llegó el crucero, todo eso se diseñó para ponerlo bonito y así, pero eso es lo que va a haber, ya el puerto fue lo que se inauguró. Cuando digo un evento, quiero hacer la mención de que lleguen turistas, que se desarrolle la zona. Cabo Rojo queda como a 25 kilómetros de Pedernales, del pueblo. Hay que desarrollar la ciudad, es una ciudad totalmente, eso es un proceso, no un evento. Bávaro, Punta Cana hoy tiene ese desarrollo, pero eso es un asunto que lleva 30, 40 años. A Puerto Plata llegaron cruceros y en una época no llegaron más. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas entonces hay que tenerla en cuenta. Pero aquí estaba la parte política, el presidente haciendo su campaña, que aprovechó con un 30% de esta, usted ve las otras cosas, las bloquean, las tapan para que no se vean porque eso no está listo. Eso no está absolutamente listo. Eso se hizo como cuando se va y se inaugura un pedazo de la frontera, del muro, que 3 kilómetros del muro, pero ya inaugurado 4 veces, pues lo vamos a inaugurar 700 veces. Bueno, pero nada, no hay que ser mezquino. Ahí está el primer crucero que llega a Pedernales. Eso es un hito histórico. Ahora, de ahí a que lleguen turistas, de ahí a que se beneficien las personas de Pedernales, de ahí a que eso llegue y gotee hacia el pueblo, hay mucho trecho, señores. Y como les dije, no es un evento, es un proceso, y es un proceso que toma tiempo. Pero si no se empieza, tampoco se va a hacer. Por lo menos el puerto ya se amplió, el puerto está disponible. Ahora hay que hacer que los turistas vengan. Ya esos son otros 500. Vamos a ver. Pues bien,
¿Qué más tenemos aquí? Eso fue lo más relevante. Ahorita están las informaciones económicas, las vamos a conocer. Hubo un accidente en el metro de Nueva York, ahí en Upper West, la parte alta. Fue un leve choque, pero provocó un descarrilamiento y una cantidad de heridos. A mí me dijo uno ahí, digo, pero parece que se llevaron a los nuevos maquinistas de aquí, del metro de Santo Domingo, que botaron lo que sabían y metieron un grupo de gente ahí. Ustedes han visto que a cada rato hay un caso aquí. Miren ahí lo que pasó. Lo hago como hoy que es viernes, ¿no? Como un relajo. Parece que los maquinistas que llevaron son los del metro de aquí para allá. No fue la gran cosa, suerte que fue un choquecito y se descarriló. Pues fue con un tren de esos de trabajo que hay para la vía y cosas de esas. Y sucedió, como sucedió el accidente del avión, de los dos aviones, el del el guardacosta y el avión de pasajeros, el A380, que se incendió en el aeropuerto de Japón. Y que gracias a Dios fueron rescatados casi todos los pasajeros, los del avión guardacosta más pequeños que le dio el impacto, esos sí murieron, creo que los 5. Pero eso puede suceder, son accidentes. Pero hay algo. Ustedes recuerdan que yo ayer decía y trabajé el tema y comentaba y decía con relación al atentado que hubo en Irán, en donde hubo 2 explosiones en una manifestación de apoyo a un general en la tumba de un general que fue abatido por los norteamericanos hace como 4 o 5 años en Irak, que era el mastermind, el cerebro de todas las actividades terroristas de las fuerzas revolucionarias iraníes en todos esos países, los Houthi, lo aquí, lo acá. Yo decía que le querían pegar eso a Israel. Y yo decía, Israel, pero Israel cuando acaba de matar a un líder de Hamas en Beirut, un misil en su casa ahí dirigido, que donde pongo el ojo ponga la bala, porque eso guiados por láser y GPS y sistemas inerciales de dirección. No nos vamos a meter en explicar qué es eso ni cómo funciona, pero así mismo como usted, el GPS, eso va ahí donde se tira, ¡pah!, con unas coordenadas, llega ahí mismo donde fue tirado, con diferencia de metros quizás. Pues habían matado de los líderes del Hamas y entonces sucede eso allá. Y yo ayer decía, pero es que ni siquiera un árabe, de ascendencia árabe, como esos que tenemos aquí, el presidente Bukele, el presidente Abinader, Julio Jacín, todos sabemos aquí estamos, los Michelén, compañeros de uno del colegio, todo el mundo, ¿verdad? Ninguna persona de esa que provino de por allá del Líbano, de eso, aún siendo musulmán, porque allá hay coptos, hay judíos, hay ortodoxos, hay de diferentes religiones, pero el punto no es ese, el punto es que decíamos que un occidental, a menos que sea un desquiciado, no se pone un traje explosivo, un chaleco explosivo lleno de dinamita y se explota, ¿verdad?, para matar a otros. No, yo decía, eso no me cuadra. Y como en este país nadie reconoce los méritos del otro, aquí somos muy mezquinos, si uno no se da bombo, ¿quién te lo va a dar? A uno le enseñaron desde pequeño que había que ser modesto y no ser, ¿verdad?, modestia aparte, uno hasta decía de que modestia aparte, pero si uno no se da bombo aquí, nadie te lo reconoce. Entonces yo ayer decía que no me cuadraba por parte, que ni siquiera, que ningún judío iba a ponerse un traje de bomba, va a explotar, a matar a 100 árabes. Eso no es verdad, que él podía coger el traje de bomba y tirárselo a ellos para que explotaran, eso lo entendía. Y un occidental de cualquiera de nosotros de por aquí, eso mismo haría. Es más, que los mismos árabes, que no sean los de allá y los con la mente dañada, con una mala interpretación del Corán, que el Corán no habla de eso, de matar a los infieles, eliminarlos, de poseer una religión a nivel universal. No, eso es una interpretación de esos enfermos locos que hay fanáticos. Y los que le siguen, como los que destruyeron la Torre Gemela y eso. Pero que un árabe, aun sea islamista, occidentalizado, no un topo de esos que se meten para hacer luego sus atentados y sus cosas, no hace eso. Entonces no me cuadraba el que querían pegarle el favo a Israel, los iraníes. Y eso lo dije yo aquí ayer,
ustedes lo recuerdan porque las personas que ven este programa lo ven permanentemente por ese tipo de cosas. A las 9 de la mañana, en mi primer comentario, yo hablaba de eso. ¿Se acuerdan? Y trabajé el tema con profusión. Y que no me da, no me cuadra. Y el sentido común uno lo tiene en el cerebro para pensar en función de las informaciones, de lo que uno conoce, de lo que uno interpreta. Y yo decía, que no me da por parte. Además que gana Israel con eso. Y las acciones del IDF, ¿no?, de la Fuerza de Defensa Israelí, son bien dirigidas y van contra los Hezbollah y los Hamas, etcétera, etcétera. No me daba por parte. Pues, ¿qué sucede ayer en la tarde? Nosotros aquí hicimos ese comentario a las 9 de la mañana, 9 y algo. Vamos a decir que 9 y 10, por ejemplo, porque fue en el transcurso de mi primer comentario. En la tarde, cuando llego a casa, pongo ahí la BBC de Londres o CNN, no sé cuál. Ahí está el ISIS, se acredita la explosión y los atentados allá en Teherán. Los del ISIS, los del califato, los terroristas que los destruyeron por ahí, que están todavía por ahí abajo, pues ellos mandaron su gente con sus trajes y primero estaba diciendo Irán que había sido una maleta, que la detonaron a distancia, bute. Mandaron 2 locos de eso para que matara, porque yo les decía ayer, los iraníes son chiitas, sunitas. Yo no sé, casi todos los árabes son sunitas y los iraníes son chiitas. O lo que sea, lo contrario, ese no es el punto. Y ellos son totalmente contrarios. Y el ISIS, el califato, eso, siempre han tenido, de hecho Irán en alguna ocasión se formó parte de la coalición con Rusia, con Estados Unidos, con todos los países para en Irak destruir a esa gente porque esa gente son un peligro para todos. Míralo cómo ayer el ISIS se acredita el atentado. Lo que yo decía, eso no me cuadra por parte. Eso es cosa entre ellos. Ahí es un problema de ellos. Ahí está. Y como decíamos ahorita, si yo no cacareo mi huevo, si yo no me alabo, dicen, alábate ahí, cadenita vieja. Si uno no se da su lustre, lo dije yo ayer, lo analicé y lo demostré. Cuando le dije igual que lo que pasó en el 7, eso, ve, busca tú, fácilmente encuentra a los rusos detrás de las cosas, o se les soltaron los locos de Hamas a Irán, ¿qué va a hacer? Si Irán los entrena, los financia, los prepara, les suple armas, les suple financiamiento, dinero, todo. Entonces, y como Israel y Arabia Saudita estaban a punto de lograr un acuerdo histórico de paz, como hizo Israel con Egipto en su ocasión, con Saddam, con Anwar Sadat, que después lo mataron en un atentado, estaban ahí a la puerta. Y Irán y los sauditas son enemigos a muerte, por esa situación. Unos son chiitas y los otros son sunitas, siendo islamistas ambos. Pero como ellos esa cosa la cogen tan a pecho, fíjense ustedes, el atentado lo asumió ISIS. Lo que yo decía ayer, le quieren pegar esto a Israel, ¿cuál es el show? No da por parte. Occidental, un occidental normal, no entre en eso. Mírenlo ahí. Dicho y hecho. Lo que yo aquí había dicho o había sugerido. Uno no se alaba, ¿quién te lo va a hacer? Para que sepan. Bueno, el Caribe nos trae, Luis Abinader proclama que llegó el despegue del sur. Dios lo oiga, presidente. Banco Central aclara sobre tasa oficial del dólar. Que Google salió y puso un precio ahí que no era y andaba la gente media loca. Yo no me aloqueteo por ese tipo de cosas, pero el banco salió con una aclaración. Ahorita vamos a entrar en los detalles. 80 bomberos para 1 millón de Santiago, de habitantes, eso es Santiago. Los largos feriados han dado respiro a la capital, sí, pero ya a partir del lunes se fuñó todo. Yo llego aquí, salgo de mi casa y llego a las 8:15 aquí al parqueo del canal. En estos días, quiero decir, toda esta semana. Pero el lunes llego yo con la lengua afuera, aquí casi a la hora de empezar, y saliendo a la misma hora, por los tapones.
El gobierno ejecutó el 97.8% del presupuesto, eso fue al 29 de diciembre. Les decía como que el 8, que el 15, que vimos los números, ahorita vamos a entrar en detalle, que las falencias del gobierno son recurrentes, es como el mal estudiante que repite, repite y repite, nada más cambia de butaca, o la longaniza que repite, repite y repite. ¿En qué sentido? El gasto de capital, muy bueno ejecutando el gasto corriente, pero el gasto de capital siempre sobra un dinero y después lo distribuyen. Al 29 de diciembre ya no había nada que hacer y los otros días que quedaban eran de fiesta y así se ejecutó, quedó un 3.2% del presupuesto sin ejecutar. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Los juguetes adecuados para la edad del niño, hay que darles cosas que tengan que ver a los niños para influirlos en ciencia, cosas que aprendan, matemáticas, jueguitos así que interesantes de tecnología para que aprendan, sudoku, cosas así. Eso es bueno porque le desarrolla la mente a los niños. No darle cosas esas que lo pongan en lo que no están. En lo que no están. El listín dice, el caos del tránsito requiere compromiso de nación. Lo que le estaba yo diciendo ahorita, ¿verdad? Que yo salgo, ahora mismo llego, en un momentito, y el lunes, mañana, cuando vengamos el lunes para acá, ya usted verá el lío, que es de donde realmente arranque el año, a partir del día 8. Escribí Andy Dauager un buen artículo, el tapón de Malthus. Malthus fue un economista que salió con una teoría de que los recursos eran limitados y que la población sigue creciendo y que no había posibilidad de alimentar a toda esa gente y que luego iba a haber hambruna y todo ese tipo de cosas. Algo como eso, de los rendimientos marginales decrecientes cuando uno estudia microeconomía. Y bueno, pero después vino la productividad, vinieron los fertilizantes, vino todo ese tipo de cosas y se produce. Entonces eso se cayó. Pero él decía que cómo han subido la cantidad de vehículos para la cantidad de kilómetros lineales que teníamos, hacía un análisis con datos y números y estadística, porque él tiene un equipo que le prevé y Andy realmente es brillante. Entonces decía que aquí ha crecido entre automóviles y jipetas y más las jipetas que nos gustan a nosotros, que son más grandes, ocupan más espacio, para que ustedes vean, todas esas cosas se analizaron. Y escribía que ha crecido, pero el terreno no ha crecido. Entonces estaba en un tapón permanente. Que en Singapur, una islita desarrolladísima, pero no fue de casualidad, Lee Kuan Yew, ese estadista, a propósito, Kissinger en su último libro, en su antepenúltimo, creo, Leadership, Liderazgo, analiza la vida de él, como rodeado por Malasia, los chinos por cogérsela, una cosita, ha desarrollado ese pedacito de terreno. Entonces, que le propusieron en una ocasión elevado y ese tipo de cosas, que aquí no vamos a dar porque con la cantidad de terreno que tenemos, una cosita. Y se decidió que la solución era el metro, un metro. Y aquí, cuando Leonel Fernández planteó el metro en el distrito, Uchilora, Osiri, y habla de todo, lo criticaron, y Juan Bolívar y toda esa gente, porque esos son actores políticos que hacen vida comunicacional, sin peso, sin base. Ahí está, Panamá hizo su metro, Venezuela tiene su metro. Bueno, y aquí el metro, tanto que hablaron y tanto disparate, gracias a Dios que Danilo lo extendió hasta Santo Domingo Este, que no lo quería hacer, pero gracias a la próxima senadora, mi amiga Cristina Lizardo de Santo Domingo Este, y a Juancito de los Santos, que era el alcalde del Santo Domingo Este, decidieron llevarlo hasta allá, hasta megacentro, por allá, por la carretera Mella, porque no querían y se inventaron la sillita voladora de aquí de Sabana Perdida, el teleférico, que después Abinader lo puso aquí también en los Alcarrizos, pero eso se hace en Medellín, en sitios donde hay colinas y eso, pero ya no vamos a entrar en eso. El punto es que el metro, gracias a Dios que Danilo extendió esa segunda línea, ¿se acuerdan? Y el presidente Abinader está haciendo esta otra línea que va hasta los Alcarrizos, excelente, eso es lo que tiene que hacer. Pues aquí llega a la conclusión en su artículo que por más cosas que hagamos, elevados túneles y eso, con la cantidad de vehículos que circulan y transitan, no hay manera de que podamos resolver eso a menos que tengamos un buen y eficiente sistema de metro con cantidad de
inversión importante para que podamos desplazarnos y movernos a través de toda la ciudad. De otra manera, vamos a vivir siempre en eso. Por eso dice el diario El Listín, no sé en los detalles, que el caos del tránsito requiere un compromiso de nación, continuar esas obras. Por eso es que hay que darle seguimiento a las obras. Eso que estamos cosechando, que el presidente inauguró, aún sea en un 30%, la ampliación del puerto de Cabo Rojo, que no tiene que ver con lo otro, que es el desarrollo y el fideicomiso de Pedernales y la construcción, el desarrollo de los hoteles que la zona de Bahía de las Águilas también es fruto de que en el 97 el presidente Fernández, doña Piqui Lora, que era registradora de títulos, iniciaron un proceso judicial para recuperar esos terrenos que se lo habían cogido un grupo de delincuentes. Y que luego, fíjense, en el 97 pasó Hipólito, vino Leonel de nuevo y la sentencia se dio en el 2018, creo que fue, ya en el gobierno de Danilo Medina, que lo hizo, la obtuvo la hija de Piqui Lora, Laura Costa, la abogada. Pero fíjense cómo la continuidad del Estado, eso es lo que quería resaltar. Y aquí, con esto de los tapones y ese artículo que escribía Andy, que producía la única solución aquí es lo que hizo Singapur. Eso, metro, porque no vamos a poder dar abasto con la cantidad de carros que hay, con la misma cantidad de vías que tenemos. Esa fue una propuesta muy interesante. Y lo importante es la continuidad. Ya se hizo esas otras líneas, si hubiera unas líneas que hieran a Villa Duarte y atravesaran para la zona colonial y todo, y luego un circuito. Yo recuerdo el metro de Moscú, las cantidades de líneas que vean, ese metro de Nueva York, y esas son las inversiones de futuro. Y obviamente si uno tiene un buen sistema de transporte, uno no va necesariamente a tener que andar en su vehículo porque tú te desplazas mucho. Te vas a dar cuenta de que te es más fácil coger un taxi de aquí a allí, ya en la zona céntrica, pero llegar a la zona céntrica. Pero aquí sin vehículo uno está preso. Con transporte público en las calles está uno listo. Entonces eso es importante y por eso es que hay que darle continuidad a las obras del Estado. No porque la empezó aquel es mala, no. Si tiene sus cosas malas, mejorémoslas, corrijámoslas. Diario Libre dice que una historia sórdida de extorsión y sexo. Eso es una cosa como un pelotero ahí. Yo no voy a perder mi tiempo con eso. El País admite al país. Eso es de Guillermo Moreno. Sí, hombre, ese señor va a ser candidato aquí en el distrito para que Omar le dé una pela. Cabo Rojo recibe su primer crucero. La propaganda oficial subirá 2.100 millones en el 2024. ¿Cómo va a ser? Hoy no acabamos de emitir un decreto. ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso la oposición dice que eso no es más que una cortina de humo, pasó un bulto por lo que dijo Participación Ciudadana en estos días, porque ya la publicidad del gobierno está contratada hasta por 5 meses. Ahí han salido en instituciones, obviamente, de las que para promoverse ahí esos que están de candidatos. Ahí sacaron, ven. La canasta familiar registró menor aumento en 5 años, pero subió, la inflación es 3.57 y la canasta en 3.56. Ahora vamos a entrar en detalle en unos minutos con esos asuntos, pero fíjense ustedes cómo lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. El decreto de propaganda, de oficial, de la propaganda, de la publicidad, pero eso espera de un reglamento que en 6 meses va a salir. Las elecciones son en 5 y las de febrero son en 2 meses. Sí, ahorita, ya los otros días, ya dentro de poco. Por eso a veces más importante que las palabras son los hechos. Entonces resulta que en el presupuesto del 24, ya empezamos el año 24, tenemos 2.100 millones más que en el del 22. ¿Cómo se llama la obra? Vísteme despacio que voy deprisa. Las consecuencias de las cosas que pasan aquí, uno tiene que verlas en una perspectiva más amplia. ¿Qué les dije yo empezando el año, analizando lo que había sucedido el 29
con el asesinato de los miembros de la DNCD y de la Armada por policía del DICRIN, de la propia policía. Le decíamos, eso lo eliminaron porque lo agarraron vivo, todo ese tipo de cosas para callarlos. Hablan de que fue mandado a matar por el narco, por el crimen organizado, etcétera, etcétera. Dice el señor de la Comisión de Derechos Humanos, un señor que se llama Manuel Mercedes. Yo nunca estoy muy de acuerdo con esa gente, pero ellos hacen su papel, que la muerte de los agentes se trató por un tumbe de drogas. ¿Se acuerdan? Yo le dije, un hold-up, como dicen en Nueva York, por un tumbe de drogas. Pero usted está viendo, un tumbe de drogas de miembros del DICRIN, del Departamento de Investigación Criminal de la Policía, a personas de la DNCD, que son los que persiguen la droga. Entonces yo le digo a usted, ¿y en manos de quién es que estamos? Por eso le decía, igual que la decisión esa del Tribunal Superior Electoral de involucrarse en una cosa gremial, que no es lo que está él facultado, que eso son cosas que nos hacen como caminar para atrás como el cangrejo. Esto que acaba de pasar con los DICRIN, con la policía, con la DNCD, que ahora el Ministerio Público está investigándolo y que debiera investigarlo a profundidad, y todas esas complicidades que se dan en el mundo oficial, en todas esas cosas, nos ponen a caminar nosotros como el cangrejo, para atrás, y tiran la reforma policial y todo lo que se haya podido avanzar, le meten un baldón de pintura negra, que como de nuevo le decía ahorita, los hechos son más elocuentes que las palabras. Ah, sí, bla, 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 una poesía de Neruda, una de García Lorca y esa, y los hechos. Ah, que el crimen bajó, que la delincuencia está controlada, que comparada con la estadística de aquel año, con el otro año, con aquello, todo muy bonito. ¿Y los hechos? Dice el señor de la Comisión de Derechos Humanos, se quiso maquillar, callar con un intercambio de disparos, pero se trató de un tumbe. Dice el señor, ¿cómo es posible que instituciones del orden sean parte del problema? ¿Qué estaba yo acabando de decir? Exactamente. Entonces, dice él, tengo datos más graves de cómo opera esa banda. Oiga usted, no se queda ahí la cosa. Y ese es el señor de los derechos humanos. Pero cuando le digo que es para atrás que vamos, fíjense qué pasa. Ahí viene la policía, una patrulla, detiene a un muchacho para quitarle un motor, y un teniente de la Armada, de la Marina, de donde mataron a uno de los muchachos, se mete con la patrulla y dice, él no le va a entregar nada a ustedes, porque se pierde la autoridad. Cuando la autoridad anda delinquiendo, como cuando le decía, hay gente que la asaltan en el barrio y cuando va al destacamento a poner la querella, ve que el que está sentado ahí, que va a poner la querella fue el que lo asaltó por allí. Entonces, esas son las cosas que se solucionan, no con bla, 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 ni con boberías. Que la reforma, llevamos 3 años hablando de reforma. Y repitiendo las cifras que dan los mismos policías. Y yo le decía, presidente, no se lleve de eso. Supervise, tome medidas. Que ellos nos van a decir, siempre le van a decir que la cosa está bien. Como decía que el cuento del chino, que ¿cómo está la época de Trujillo? ¿Cómo están las cosas, chino? La cosa está buena, pero no se vende. No puede decir que está mala porque se lo anotaban. La cosa está buena, pero no se vende en el colmado. Qué buena está si no se vende. Entonces, eso mismo pasa. Mire usted qué implicaciones tiene esto. Un teniente de la Marina lo detiene la patrulla al hijo para quitarle y él lo enfrenta. Enfrenta a la patrulla, no te va a llevar, le dijo, te la va a llevar. Palomo, le dice a lo de la policía, porque ahora mire usted cómo se genera eso. Cuando una policía vaya a detener a un militar por ahí, pues me va a matar. ¿Usted se da cuenta? Esas son las cosas que tienen trascendencia, que hay que prestarle atención. Pero usted no ha visto que se hayan referido a ese caso. Los otros días nos estaban mareando ¿con quién? Con Kiko La Quema. Cuando el caso de Intran nos sacan el conejo de Aerodón.
contrato de Aerodón y lo pasan en el Congreso como le da la gana, a pesar de que la oposición lo critica y gente pensante dice que debió haber sido una legislación, todo eso. Pero cada vez que hay un tema así, se inventan una cosa para querer tapar, pero es como un juego. Usted no ha visto un juego que hay, que los muchachitos, que sale un conejo y le dan a los muchachitos una cosa que le dé, ¡pam! Entonces sale por otro lado. Tú le das y sale porque tiene un sistema de compensación. Entonces, es como que tú le das una cosa por aquí y te sale otra por allá. Le das aquella por aquí y te sale por aquí. Entonces, eso es lo que está pasando, porque es que los hechos son más tosudos que las palabras. No es con publicidad, no es con propaganda, es con acciones concretas. Porque usted no puede, con taparse los ojos, no va a dejar del sol salir. El sol está ahí. Es mejor enfrentarlo, en lugar de vender una realidad alternativa que no existe. Que no existe. Entonces, por ejemplo, como lo que estamos hablando, emitimos un decreto de que regular la publicidad que va a salir en 6 meses, casi como el caso de inaugurar un puerto que tenga un 30%, preparar una parafernalia, como cuando se va a hacer una boda, se ponen unas palmeritas, se ponen una cosa aquí, una cosa allá, muy bonito, muy bien ubicado, pero es un acto de campaña. Igual el decreto ese. Resulta que el presupuesto de publicidad del gobierno se opera 3 instituciones. 3 instituciones. Le metieron 2.138 millones más. 2.138 millones más para que Paliza lo administre, el administrativo de la presidencia. Entonces, el año pasado se gastaron 2.059 millones en el 2022. Para este, en el 23, perdón, para este hay 4.000 asignados a la presidencia. ¿Usted se da cuenta? Entonces, nos quiere marear con una cosa, pero es la mayor del mandato del presidente. En el 2021 alcanzó a 621 millones, en el 2022 de 2.000 millones, en el 23 2.059 millones, ahora 4.000 millones. ¿Cuál es mayor, el peso y medio o el 1.50? Entonces, es que las cosas tienen que tener una coherencia. El discurso tiene que tener una coherencia con la realidad. Yo puedo llegar y decir ahora, qué calorazo hace, pero todo el mundo sabe que si en este país algún momento hace un poquito de frío, y ahora en diciembre, como está, o que en verano yo diga, ay, qué fresco está cuando la temperatura está 40 allá afuera. La narrativa tiene que tener visos de realidad. Usted puede vender una fantasía, pero una fantasía que tenga cierta credibilidad. No una fantasía, vamos a decir, y valga la redundancia, una fantasía fantasiosa. Porque es que lo mucho, hasta Dios lo ve. Una pausa, hoy es viernes y esto es Economía y Mercado.